Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde la idea es hacer una librería dinámica para usarla dentro de nuestros proyectos. Las librerías dinámicas, digamos, se pueden generar con el mismo Visual Studio. Acá vamos a programar con C# y vamos a hacer un pequeño ejemplo de librería dinámica. Entonces iniciamos un nuevo proyecto, mi proyecto normal, que le podemos poner del tipo una aplicación de Windows. Cambiamos el lugar, no lo dejamos ahí mismo, digamos, donde estamos trabajando con los proyectos normales. Le podemos cambiar el nombre para borrar librería uso. Así como hacemos uso de librerías de terceros, podemos también nosotros crear librerías que le damos uso en distintos proyectos nuestros. En este formulario vamos a hacer un ejemplo donde ponemos datos de entrada y con eso hacemos, por ejemplo, una suma, ¿sí? Entonces ponemos textbox para ingresar los datos. Es decir, ahí, si quiero hacer la suma, deberían ser números. Ya vamos a ver cómo lo manejamos a eso. Ponemos un botón que llame calcular o lo que sea. Y ponemos un lugar donde nos van a dar los resultados. Un label, ¿sí? Entonces, cuando calculemos las cosas, vamos a llamar esa librería. ¿Cómo hacemos para agregar esa librería? En nuestra solución, apretamos el botón derecho y ponemos agregar nuevo proyecto y acá creamos algo de la forma de biblioteca de clase, es decir, una librería dinámica, una DLL, normalmente se la conoce. Le puedo poner el nombre que yo quiera, por ejemplo, mi librería. Va a ir en el mismo proyecto que estábamos haciéndolo. Y ya tenemos, digamos, la librería, ¿sí? Pero todavía no está referenciada en nuestro proyecto principal, que es este. Este es el proyecto de la librería. Bueno, supongamos que mi librería es la que hace este ejercicio de sumar, ¿sí? Entonces creo una clase que se llama sumar dentro de mi librería. Y podemos definir una función que sea pública, del tipo estática, del tipo entero, que haga sumando. O a esto le ponemos sumar y a esto le ponemos operaciones. Como es del tipo entero, tiene que retornar un entero y le tendría que ingresar los valores también, ¿no? Por ejemplo, entero A, entero E. Y lo que me está esperando es el valor de retorno, return A más B. Bueno, esto es una cosa muy simple, ¿sí? Si quieren ir guardando todo, donde eso es lo que hace mi librería. Ahora, digamos, todavía no la he llamado desde mi programa principal, así que no esperemos mucho, porque no le estoy pasando datos, no le he llamado. Simplemente estoy probando que no me tiren error las cosas que hice hasta ahora. Este botón no hace nada, terminamos el programa, lo cerramos. ¿Cómo incorporo esta librería a mi programa de formulario 1? Bueno, lo que hay que hacer es, en el proyecto del formulario 1, donde está mi proyecto,
ahí referenciar a esta librería, ¿sí?, que acabo de crear, agregar referencia. Ahí voy a agregar la referencia para que busque a mi librería. Aceptar. Bueno, se ve que está en otro proyecto, entonces vamos a poner examinar, o a ver, proyectos, soluciones, y acá está. La otra era con minúscula, esta es con mayúscula, mi librería. Ok, ya la tengo referenciada, porque si no referencio esto, yo no puedo llamarla desde acá, desde mi proyecto. Acá puedo poner entonces que vamos a usar esa librería, mi librería. Ok, punto y coma. Y ya al especificarle que voy a usar esa librería, ya puedo hacer uso de esa librería. Recuerden que se llamaba operaciones, y como es una clase estática, yo llamo operaciones y puedo hacer la operación. Entonces, cuando aprieto el botón 1, le pongo que intente hacer la operación operaciones punto sumar, ¿sí? Y acá le tengo que poner los datos de lo que quiero sumar, y los datos de lo que quiero sumar estaban en el textbox 1 text y en el textbox 2 text, pero no del todo así. En realidad lo que tengo que hacer es un parse es pasarlo a datos integer, ¿no? Es decir, estos textbox de texto, para que sean interpretados como enteros, tengo que hacer el parse este, ¿sí? Integer parse, copiamos esto, lo pegamos acá, y acá le ponemos en catch exception x, ¿qué pasa si no pudo hacerlo? Bueno, acá hago la operación, pero no la estoy mostrando en ningún lado, entonces le vamos a poner que eso lo complete en el label. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el label? Label 1, ¿sí? En el label 1 vamos a poner label 1.text, va a ser ese resultado. Bueno, esto es un entero, así que para que aparezca en un label lo pasamos a string, to string. Y acá, en caso de que no pueda hacer la operación porque los datos que se han ingresado no son los correctos, le ponemos que ponga el mensaje de la excepción, ¿sí? Ok, bueno, podemos probar. Y acá si apretamos el botón, bueno, vamos a iniciar. Hay que esperar un poquito que se depure. Si no le ponemos dato, me va a dar un error, es decir, la cadena de entrada no tiene el formato correcto, que es el mensaje que le puse. Ahora si sumo 11 más 22, ya me debería dar el resultado. Perfecto, está funcionando como uno quería, ¿sí? Cerramos. Recuerden que cuando ustedes hacen funciones del tipo estática, no hay necesidad de crear el objeto. Ahora, si yo hago una función que está relacionada con el objeto, por ejemplo, public integer multiplicar, y no es estática, integer a, integer b, yo lo que necesito es
crear el objeto, ¿sí? Return A por B. Compilamos. A ver qué resultado nos da. Si es que no da error, básicamente. Y acá en nuestro programita podríamos poner también entonces que creamos un objeto del tipo mi librería clase operación. Entonces ahí por ejemplo ponemos operaciones es op1. Ahí decimos que op1 es del tipo de operaciones, ¿no? Y por ejemplo iniciamos cuando se cargue el formulario op1 igual a new operaciones, ¿sí? Ahora si yo quiero usar el método, por ejemplo, S que multiplica A y B, ¿sí? Esto lo podemos comentar, digamos, ya sabemos que funciona. Entonces, ahora tengo el op1, o perdón, el label 1, copiamos este string, ¿sí? Copiamos esto, pero ahora cambiamos a mi objeto op1. Y en vez de poner sumar, ponemos multiplicar, ¿sí? Y eso lo llevamos a string. Fíjense que ahora, si yo quisiera poner el multiplicar como puse el sumar, acá quisiera poner multiplicar, no existe, porque no es un método de clase, sino es un método del objeto. Por eso es que primero tengo que crear el objeto. Esa es la única diferencia entre un método estático a un método del objeto. Bueno, podríamos ver a ver si esto funciona. Por ejemplo, ponemos 2 y 5. A 10, 22 por 55 a 1000. Ok. Excelente. Hasta ahora, muy lindo. Ahora, ¿qué pasaría si yo borro esta librería de mi proyecto? Y las cosas deberían seguir funcionando, porque en realidad deberían seguir funcionando en la medida en que lo volvamos a incorporar acá. En realidad ya existe la librería, así que podemos seleccionar, la buscamos. Al hacer el debug ya me quedó guardada en mi bin, ¿sí? Acá ya la tengo guardada, así que ahí la referenciamos y la agregamos. Y no deberíamos tener problema. Es más, si uno borra ahora ese proyecto que se estuvo haciendo de mi librería, si lo borramos directamente, no pensaría que podría perder esa funcionalidad, pero como lo tengo ya
en un archivo .dll debería seguir funcionando sin ningún problema. Bueno, esto es básicamente cómo se usan librerías dinámicas desde nuestros proyectos. Tiene sentido, digamos, cuando quiero usarlo en distintos proyectos y trabajarlo quizás por separado del proyecto principal. Espero que les haya servido. Si les gustó, dedito para arriba.